Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la primera parte de la historia del pastor Ariel Flores, un hombre lleno de milagros gracias al poder divino. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la guía de estudio bíblico La cura del pecado. Para solicitarla, solo debes escribirnos al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60 o también puedes ingresar al sitio web www.nuevotiempo.com/escuela bíblica y ser parte, por supuesto, de esta gran escuela bíblica en Sudamérica. Estaremos muy atentos a tus pedidos y, por supuesto, te haremos llegar gratuitamente este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Ahora sí, vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Ariel Flores es nacido en Salta, Argentina. Tiene 47 años. Estudió teología en la Universidad Adventista de Chile y trabaja como pastor en un distrito de Talcahuano, región del Biobío en el sur del país. Está casado con Nardi Oviedo desde 1998 y tiene 3 hijas, Nardi, Belén y Paz. Sus estudios escolares los vivió presenciando el enorme trabajo y el ejemplo en el rubro de la educación adventista que realizaba su madre Beatriz en diferentes ciudades de Argentina. Ariel se ha recuperado de 2 cánceres, para gloria de Dios, en el primero siendo atacado su riñón y en el segundo la tiroides, sufriendo incluso metástasis en algunas zonas. Además, al nacer, fue en parto prematuro y a los 25 días de salir del vientre de su madre, debió ser operado del estómago. Y cuando tenía 1 año y medio de vida, un día padeció mucha fiebre y, al revisarlo, detectaron una fuerte meningitis. Los daños serían terribles y las secuelas le impedirían incluso todo tipo de movimientos, pero Dios tenía planes superiores para él. Vamos a conocer al pastor Ariel Flores. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico del pastor Ariel Flores. Él nació en Argentina, tiene una historia de vida tremenda, es un milagro poderoso de Dios y está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio. Adelante, pastor Ariel, bienvenido, qué placer tenerle aquí en Identidad, de conocer su historia, la identidad que Dios le ha dado. ¿Cómo está, pastor? Hola Ángela, es una alegría estar con ustedes y bueno, gracias por darnos este privilegio de contar del amor de Dios con nosotros. Amén. Nosotros felices de tenerle. El pastor Ariel, bueno, es conocido aquí de la casa, ha hecho varios programas de Tiempo de Paz también allí para la TV Nuevo Tiempo. En el canal de YouTube pueden ver allí algunas series que ha participado y bueno, es como de casa el pastor Ariel. Siempre es una alegría conversar con usted, pastor. Cuénteme un poco, ¿dónde vive actualmente? ¿Cómo se llama sus hijitas, su esposita? ¿Qué desafíos tiene en este momento? Bueno, estamos en este momento trabajando en el distrito de Talcahuano Poniente, aquí en la Asociación Centro Sur de Chile. Mi familia está compuesta con mi esposa, Nardi Oviedo, mi hija mayor, Nardi, mi segunda hija se llama Belén y la más pequeña es Pasita, Paz. Bueno, allí liderando la iglesia en Talcahuano. ¿Cuántas iglesias tiene a cargo, pastor Ariel? Siempre le pregunto eso a los pastores porque me encanta analizar cómo lo hacen para dividirse en X iglesias. En el caso del pastor Ariel, ¿cuántas tiene? Bueno, Dios nos ha dado la responsabilidad de pastorear 6 congregaciones. La iglesia de Nueva Esperanza, la iglesia de Higueras, la iglesia de Salinas, la iglesia de Nuevo Tiempo, Patricio Lynch y el grupo de mensajeros. Esas son las 6 congregaciones. Wow, bueno, con razón decía pastor, desafíos, muchos desafíos, empezando por liderar, ser pastor allí de tantas ovejitas, que Dios le siga dirigiendo, dando la sabiduría, las ideas también para seguir cuidando ese mandato divino de pastorear también a la congregación. Y también me llama la atención bendito entre todas las mujeres, dice el dicho, con su esposita, con Belén, con Paz y con su hijita mayor, Nardi, que Dios le bendiga mucho allí en su hogar. Pastor, usted es un milagro, lo dije al principio, yo creo que en el video biográfico pudimos ver un poco.
Nació prematuro, 25 días de nacer lo operaron. Cuéntenos cómo sucedió, bueno, de lo que le cuentan, de cómo fue ese momento para usted. O sea, usted es un milagro, está vivo aquí de milagro. Cuéntenos, Pastor Sí, Ariel. bueno, yo no recuerdo nada, así que todo lo que voy a compartir con ustedes es lo que me contó mi mamá. Me dice que nací con prematuro, eh, con 8 meses, y, y cuando nací, lo normal, al par de días salimos del hospital y sucedía que mi mamá me daba pecho, pero no me podía mover mucho porque vomitaba. Entonces, en ese tiempo ustedes saben que lo que es medicina, tecnología en el área médica no era mucho. Entonces, no sabían qué es lo que era. Y resulta de que me llevan al hospital, estudios por acá, por allá. Finalmente ya a los 25 días ya había perdido 1 kilo de peso. El médico le dice a mi mamá, vamos a operar a su hijo para saber qué es lo que es. No sabemos qué es lo que está pasando. Y ver qué encontramos y qué podemos hacer. Pero le dijo, vamos a operarlo no porque tenemos la seguridad que se va a recuperar, sino que es muy probable que fallezca, ¿no? Vamos a cumplir el procedimiento, le dijo. Así que nos ingresaron y al par de horas salió el doctor y le dijo a mi mamita, la verdad, hijo, es sorprendente, dijo, porque su hijo aguantó la operación. Y lo que a mí me impresionó que contó mi mamá era prematuro, había bajado de peso. ¿Y qué se encontraron los doctores? Que el pírolo estaba cerrado. En otras palabras, la boquita del estómago estaba cerrada, no pasaban los alimentos. Y ahí después vino la recuperación. Le dijo, bueno, se operó, pero ahora tiene que recuperarse. Y aquí viene lo crítico, las 48 horas. Así que el Señor hizo el milagro. Y el doctor me apodó y le dijo a mi mamá, usted tiene un torito. Así que ahí quedamos con el torito, ¿no? Porque aguantamos la intervención prematuro y con 25 días de nacimiento. Qué tremendo, Pastor Ariel. Bueno, el torito ahí, como le dijo el doctor, yo me imagino esa angustia para su mamita, ver a su hijito en tremenda situación y que las opciones de vida eran nulas por la cirugía, pero sin duda el gran médico de los médicos estuvo allí. Otro momento al año, ¿qué fue lo que sucedió, Pastor Ariel? Bueno, mi mamá decía, si hay un hijo que podía tener todas las enfermedades, fui yo, las tuve todas, ¿no? Pero al año y par de meses enfermé de meningitis. Entonces, lo normal de una mamá, le subió la fiebre, tratar de bajarse, la acompañitos, ¿no? Con algunos tipos de remedios caseros, y empecé a empeorar, empeorar, empeorar. Finalmente, en cuestión de 1 día y medio, mi situación fue delicada y quedé inconsciente y con convulsiones. Entonces mi mamá me llevó de manera urgente al hospital del niño, en la ciudad de Salta, Argentina, y pidió la hora de urgencia. Así que nos atendió el médico y cuando el médico me evaluó, vio todo, la temperatura, los síntomas, exámenes, dijo, su hijo está con meningitis. Entonces le dijo, ya su hijo no, yo estaba inconsciente, me dice mamá que no, ya ni siquiera lloraba por la situación que estaba. Y el doctor le dijo, ya no hay solución, llévelo para la casita y esperarme. Entonces mi mamá desesperada le dijo, pero ¿qué puedo hacer? Así que el doctor, yo no recuerdo cuáles eran los medicamentos, pero le dijo que comprara un medicamento y que me llevara a la casa y que en una cucharita 2 gotitas, cada 1 hora. Y eso me cuenta mi mamá que fue aproximadamente como a las 4 de la tarde. Llegó como 5:30 a la casa, 6, y ella me dice que se pasó toda la noche eh, teniéndome en brazo y, y dando las 2 gotitas. Hasta el otro día, aproximadamente a las 10 de la mañana. Y siguió, pero ella vio que la fiebre había bajado, así que en el transcurso de esos días, no recuerdo si el segundo o tercer día, me llevó de vuelta al médico. Y el médico, cuando
me evaluó, yo no reaccionaba, simplemente estaba respirando, eh, durmiendo, por así decirlo, y el médico le dijo, mire, mejor hubiese muerto su hijo, porque ahora su hijo va a quedar así, usted va a tener que atenderlo, cuidarlo. Así que mi mamá le dijo, ¿pero qué puedo hacer? No, le digo, siga con el medicamento, aliméntelo bien, cuídelo, que no se enferme. Eh, Nos fuimos para la casa, a un poco más de una semana, regresó de vuelta, contenta mi mamá porque yo estaba moviendo los dedos de la mano, ¿no? Entonces el médico le dijo, bueno, le dijo, yo creo que eso es lo único que va a hacer su hijo, mover los dedos de la mano. Así que me llevó para la casa, me siguió cuidando, orando, clamando. Y, y a los 3 meses dice que me llevó de vuelta al médico, pero caminando. Wow. Entonces el médico quedó impresionado porque dijo, no, tu hijo estaba muerto. Tu hijo estaba muerto, le dijo. Así que si quien hizo acá esta sanación, le dijo, es el de arriba. Así que ahí a mí me impresionó cuando me contó la historia porque yo no sabía que había tenido meningitis. Ahí me hacía la consulta, Pastor Ariel, ¿cómo era la relación de tu mamita con Dios? ¿Le reclamaba a él por algún momento? ¿Ella en qué momento conoció al Señor y empezar a decirle, bueno, tú te encargas? Porque es muy diferente enfrentar una enfermedad de un hijo sin Dios y enfrentar una enfermedad con Dios, creyendo en Él, porque Dios siempre está ahí contigo, esperando que tomes la decisión. Pero en el caso de tu mamita, ¿cómo era la situación? Porque me dice el pastor sarampión, papera, meningitis, prematuro, posibilidades de nacer nulas. Algo te tiene que sostener. Dios, por supuesto, es la respuesta. Pero en el caso de tu mamita, ¿cómo era la situación? Mi mamá, yo debo de reconocer, es mi inspiración. Bueno, ha sido porque ella bajó al descanso. Ella, eh, la típica joven que va a la iglesia, directora de jóvenes, secretaria de iglesia, trabajando entregada 100% a la iglesia. Entonces, cuando ya crecimos, ella tomó la decisión, bueno, apoyada por mi papá también, de comenzar a trabajar en la iglesia como obrera. Así que ahí recibió el llamado a trabajar al Colegio Adventista de Aristóbulo del Valle, el norte de Argentina. Y no, mi mamá fue inspiración toda su vida, entregada. Yo no recuerdo haberla escuchado reclamar a Dios. Sí recuerdo que en circunstancias difíciles de la vida familiar ella solamente dependió del Señor. No, nos acompañó, nos guió. Era bajita, de estatura baja, pero poderosa, de carácter fuerte y que tenía que serlo con 2 varones, ¿no? Eh, pero una inspiración 100%. Trabajó eh, fundando colegios adventistas en el norte de Argentina, el Colegio Adventista de Puerto Iguazú, el Colegio Adventista de Resistencia, finalizar la enseñanza básica y después dar inicio a la enseñanza media, el Colegio Adventista de Formosa, finalizar la enseñanza básica y generar todos los planes para iniciar la enseñanza media. Pero no, mi mamá es inspiración, nunca reclamó a Dios. Siempre nos llevó a Jesús. Amén. Cuán importante es cuando pregunta el pastor Ariel y viene a su mente es inspiración. Mi mamá nunca le vi reclamar. Y hay un momento muy, muy especial como familia que vive, un momento también crítico, precisamente en la salud del pastor Ariel cuando tenía más o menos 9 añitos, con una situación de asma. Cuéntenos en detalle qué fue lo que sucedió y por qué fue tan marcante también como familia. Bueno, yo recuerdo desde que tengo memoria, y un niño comienza a recordar a los 3, 4 años, ¿no? Yo recuerdo haber estado muchas veces en la carpa de oxígeno por el asma, y muchas veces con mascarilla. Recuerdo varias veces a mi papá, con mi mamá llevándome al hospital y yo ahogándome porque no podía respirar. Entonces, cuando ella acepta el llamado a ser obrera, el llamado es para, como le decía, a la Escuela Adventista de Aristóbulo del Valle, un lugar precioso,
es un clima subtropical sin estación seca, por lo tanto es muy húmedo. Temperaturas que no bajan de los 30, 40, a veces en verano. Llueve y a los 10 minutos hay un tremendo sol y el vapor sube. Entonces, y yo me había criado en un clima con estación seca. Estaba con un tratamiento con vacunas cubanas. Entonces, cuando ella acepta el llamado, tenemos que interrumpir el tratamiento y le dice al doctor, y el doctor le dice, mira, si tú te vas para allá y te llevas a tu hijo se muere. Así que no sé cómo van a hacer, si tienes que ir, van, pero cada 15 días tiene que venir a ponerse la vacuna. Y yo ya estaba en el tratamiento. Entonces mi mamá dijo, bueno, nos fuimos. Y los recursos no eran para estar viajando cerca de 1.200 kilómetros cada 15 días. Así que yo recuerdo que antes del mes, ahora han sido 2, 3 semanas, me viene una crisis de asma, ¿no? Y mi mamá me dice, me sienta al costado en la casa, en la ventana, y me dice, avísame cuando venga el pastor. Eh, claro, ella había llamado por teléfono al pastor porque tenía vehículo, nosotros no teníamos vehículo, y yo recuerdo la imagen, ¿no? Lloviendo, un camino de tierra, tierra roja, resbaladiza, y el pastor haciendo como rally, ¿no? Y escuchando, ¿no? El típico auto de Argentina, el Ford Falcon, se estaciona, vamos al hospital, y al regreso ya cuando estoy estabilizado, entonces el pastor le dice, Betty, le dice, tú hiciste un pacto con Dios. Y mi mamá le dice, ¿pero qué pacto? Le dijo, claro, dijo, tú entraste a trabajar a la iglesia como obrera, pero ¿por qué no haces un pacto con Dios? Le dijo. Y le dice, ¿y qué pastor? Le dice, bueno, dile al Señor que tú vas a ser obrera y te vas a entregar a Él, pero Él tiene que sanar a tu hijo y tú entrégale a tu hijo. Mi mamá quedó pensando y dijo, sí, pastor. Así que entramos a la casa y mi mamá no pensó dos veces, pastor, hago el pacto ahora. Y el pastor Mario Vergara, mire, tenía 9 años, y no me olvido el nombre del pastor. Nos arrodillamos y él oró y, y se acabaron las crisis de asma, nunca más. Y después recuerdo que en ese clima que podía haber muerto por el asma, andaba corriendo sin polera, subiéndome a los árboles, jugando en la lluvia, en el barro, corriendo, ¿no? El Señor me sanó. El Señor, realmente el Señor hizo un milagro. El milagro, Nuevamente. nuevamente. Pero esta vez tenía un tinte especial de dedicación y de reconocerse. En el caso con su mamita, Pastor Ariel, Señor, yo te estoy sirviendo en tu obra a través de la educación adventista, te entrego a mi hijo, sánalo y yo te sigo sirviendo. Y el Señor cumple sus promesas conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos, y eso realmente llena el corazón y es gratificante. Pastor Ariel, le quería consultar, ¿en qué momento de su vida decide estudiar teología, ser pastor? Porque sé que hay unas situaciones que usted vive en la Universidad de Chile, porque pastor no tiene nada de acento argentino, y ahí vamos a conversar también, pero se le da la oportunidad de estudiar teología en Chile porque toma la decisión y lo que sucede allí también, porque el enemigo también trabaja, o sea, el Señor, uno se dedica, la mamita te dedicó al Señor, pero el enemigo también hace su trabajo. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuéntenos, Pastor Ariel. Bueno, quizás voy a tratar de resumir, ¿no? Hay un quiebre matrimonial en mi familia. Ese quiebre matrimonial de mis padres llevó a que perdiera sentido la vida cristiana, ¿no? Y cuestionar a Dios, el amor de Dios, si Dios es amor, ¿por qué no pone amor? ¿Ya? Pero tenía una mamita que era firme en sus convicciones y que el sábado había que ir a la iglesia, aunque no quisiera. Entonces me decía, bueno, no quiere ir a la iglesia, no vaya, me dijo. Pero no tiene dinero, no tiene tiempo para salir a jugar la pelota, no hay permiso para salir a la moto, no hay nada. Entonces iba a la iglesia porque tenía que ir, ¿no? Y en una ocasión le dije, no, pues Dios no nos obliga a ir a la iglesia. Y me dijo, sí, Dios no te obliga, pero yo sí. Y le dije, tú me estás manipulando. No, me dijo, te estoy enseñando que si no tienes tiempo para Dios, no tienes tiempo para nada. Así que empecé a ir a la iglesia, o sea, continué yendo a la iglesia, me llegaba, me sentaba.
debo admitir, como quizás muchos jóvenes le pasan, me aburría en la iglesia, ¿no? Hasta que por mi asistencia, yo no creo que por mi consagración, ¿no? Pero por mi asistencia a la iglesia me hace la propuesta, la invitación a trabajar como director de jóvenes. Y quien habla conmigo es mi mamá. Me dice, ¿sabes qué, Ariel? La iglesia te quiere proponer como director de jóvenes. Y yo digo, ya, le digo, pero ¿de qué se trata? Simple, me dijo. Tienes que preocuparte que los chicos vayan a la iglesia y tener el programa de culto jóvenes todos los sábados. Ya, le dije, está bien, sí, no hay problema. Entonces dije, ¿cómo hago para que vayan a la iglesia? Claro, lo más simple es pasarlos a buscar, así que el culto joven era a las 6:30, yo a las 5:30 pasaba por las casas de todos a buscarlos y los llevaba a la iglesia. Y salía todo bonito. Y empezó ese gusto de trabajar con los jóvenes. Entonces, en ese gusto de trabajar con los jóvenes, eh, estaba en el colegio adventista, llega el pastor Iván López, hoy es doctor en Paraguay, fue mi inspiración. Y vi cómo se preocupó por los jóvenes como pastor de colegio. Así que empezó ese pensamiento, había querido estudiar, mi alternativa era ingeniería electrónica, psicología, pero ahora estaba entrando en teología, ser pastor. Y más que ser pastor de iglesia, ser capellán. Así que le pregunté a mi mamá, ¿qué puedo hacer para ser capellán? Me dijo, no, tiene que estudiar. Ah, ya. Y pasó mucho tiempo hasta que finalmente tomé la decisión. Un día en la mañana me levanté y le dije, mamá, quiero ser capellán, quiero ser pastor de colegio. Y me dijo, ¿estás seguro? Sí, le dije, sí, mamá. Ya, así que ya empezamos. Y ese mismo día en la noche, yo me voy a acostar y en Argentina, en esa zona, hace mucho calor, así que solamente se duerme con ropa interior y calzoncillo y sábana, no sé, pues a las 7 de la mañana, 6 de la mañana cuando se pone fresco. Y despierto y estoy durmiendo y de repente estiro este brazo derecho y yo siento que se me empieza como a dormir el brazo, pero no se estaba durmiendo. Entonces voy a levantar el brazo y cuando voy a levantar el brazo siento que alguien aplasta el brazo sobre la cama. Entonces me asusté. Entonces con este otro brazo trato de levantarme y cuando me estoy sentando en la cama siento como dos manos en el pecho contra la cama. Y ahí ya me asusté. Y, y empiezo a sentir como que me van apretando desde los pies hacia el pecho. Y yo le digo a mi hermano que estaba en el dormitorio, le digo, Dani, y, y yo sé que hablaba, pero el sonido de mi voz no salía. Y después empiezo a gritar ya más desesperado, mamá, y yo gritaba, pero el sonido no salía, yo no sé qué pasa. Cuando siento que como que dos manos aquí me empiezan a apretar. Eh, y empiezo ya a faltarme el oxígeno. Y ahí me acordé de algo que mi mamá dijo, cuando estés en peligro, cuando tengas miedo, cuando pasa algo, solamente di en nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús los demonios tiemblan y huyen. Y yo cerré los ojos ya, semi inconsciente, le dije, Señor, sálvame. Y en menos de 2 segundos desapareció todo eso. Wow, Y ahí entendí que era el enemigo. Y esas totalmente. luchas se dieron hasta el segundo año de estudiar teología. Voy a hacer una Pero pausa, Pastor Ariel, porque ahí nos va a comentar en la segunda parte. Queda mucho por conversar, Pastor, de todo lo que el Señor ha hecho en su vida, del conflicto que entre el bien y el mal que se ha establecido y esta última parte que nos relata. Agradecerle, Pastor, pero quiero invitarle para que deje un mensaje final, un llamado y una invitación para que puedan disfrutar de la segunda parte de su historia. Adelante, Pastor Ariel. bueno, primer llamado a las mamitas. No duden de entregar sus hijos a los padres, no duden de entregar sus hijos al Señor. Consagren sus hijos al Señor. Segundo, eh, la lucha no es contra carne y sangre, la lucha es contra el enemigo. Pero siempre que decidamos por Jesús van a haber luchas. Y en este caminar hacia la Canaán celestial, solo animarles a que confíen en Jesús, entreguen su vida a Jesús. No hay dificultad que no pueda ser vencida bajo el cuidado y la protección de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.
Amén. Muchas gracias, pastor, por ese hermoso llamado. A las mamitas también y para cada uno de nosotros a confiar en Dios. Este es un conflicto, pero Jesús ya venció. Él es el vencedor. Él solo está pidiendo que vayamos a Él, a esa fuente inagotable de vida eterna. Él está esperando por ti, Dios está esperando por ti. Hoy es el día de tu salvación. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en la segunda parte de la historia del pastor Ariel Flores y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.